¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7. Ya aclaró sobre Santiago, ahí están las calles de la capital, donde a esta hora tenemos una temperatura de 12,2 grados de temperatura. Esto es la capital en Chile, pero también hay imágenes de lo que sucede a esta hora en Nueva York. Esas son las luces típicas de Manhattan, donde está todo muy complicado. Hay 16 muertos a raíz de la feroz tormenta que está afectando a esa ciudad. El huracán Sandy. José Miguel Villauta, ¿cómo estás? Buen día. Bien, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero comencemos con una nota positiva, saludando a Con Barbalá, que en un día como hoy, en 1788, se funda Con Barbalá. Me imagino que varios de ustedes han tenido artesanía de esa preciosa localidad. Comenzamos inmediatamente con la información. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol chileno? Sergio Jadue, presidente de la ANFP, se reunió con los medios de comunicación después de haber conversado con Borghi. Y el mensaje es que los presidentes del fútbol finalmente respaldan la dirigencia técnica de La Roja. Sergio Jadue habló con los medios de comunicación luego de una semana de la reunión de Claudio Borghi con el directorio de la ANFP. Finalmente, los dirigentes del fútbol chileno respaldarán al actual DT de La Roja y se refirió sobre las indisciplinas de la selección. Es una obligación para este cuerpo técnico clasificarnos al Mundial y acompañarnos en el Mundial. He apoyado a Claudio Borghi, lo seguiré apoyando, y también tengo un directorio que me apoya mis decisiones. Así que en ese contexto, mucho es lo que no hay que hablar. Claudio tiene contrato vigente hasta la Copa del Mundo Brasil 2014 y hechos de indisciplina, lógicamente, no van a ser tolerados nuevamente, porque nosotros nos cansamos de haber sufrido las dos situaciones de indisciplina que ocurrieron durante este proceso. Todas las determinaciones disciplinarias las mantenía el técnico, sin embargo, él sabe y está consciente de nuestros comentarios, nuestras observaciones. Claudio Borghi entregó la nómina de jugadores en el extranjero que participarán del partido amistoso de la selección que jugará el próximo 14 de noviembre en Suiza enfrentando a Serbia. Dentro de las novedades, vuelven Claudio Bravo, que sigue recuperándose de su lesión, y Humberto Suazo. Finalmente, la nómina es con Claudio Bravo, Miguel Pinto, Pablo Contreras, Gonzalo Jara, Marcos González, Arturo Vidal, Gary Medel, Marcelo Díaz, Manuel Iturra, Felipe Seymour, Jambo Seyurk, Mar González, Matías Fernández, Felipe Gutiérrez, Humberto Suazo, Alexis Sánchez, Sebastián Pinto y Eduardo Vargas. El tenista serbio Novak Djokovic será el nuevo número 1 del mundo en el ranking de ATP cuando termine el torneo Master 1000 de París-Bercy, superando a Roger Federer debido a que el suizo no participará del torneo francés, restándole 200 puntos, permitiendo que el serbio se convierta automáticamente en el nuevo número 1 hasta el fin de la temporada. Bueno, respecto de la selección chilena, simplemente decir que las declaraciones que hoy puede hacer la dirigencia de la ANFP valen bien poco, porque en estricto rigor lo relevante va a ser aquí apenas la selección tenga el primer tropiezo. Da la sensación de que ese mensaje de unidad, de respaldo, de que están todos de acuerdo, es un mensaje vacío, y a la primera vacilación, ya sea disciplinaria o de resultados, me gustaría ver qué tan unido está el directorio de la ANFP y cuán real es el respaldo para el cuerpo técnico que encabeza Claudio Borghi. Yo tengo la sensación que es un equilibrio que hoy no existe, que ahora, es muy precario. Cuando tú te refieres a un primer tropiezo, ¿a qué te refieres? Porque me da la sensación de que La Roja como que no ha ido jugando muy bien últimamente, por eso se cuestiona a Borghi. Una derrota, por ejemplo, ante un rival impensado. Perfecto. No sé en qué pie queda, por ejemplo, si pierde mal con Perú, cuando tenga que jugar su partido en Lima, o cuando pierda un partido de local, o si hay otro acto de indisciplina. Yo creo que eso va a complicar toda la situación. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de una noticia lamentable. En las afueras del Mercado Central se registró este caso, que es el del ciudadano griego Panagiotis Sokas, así se llama él. Fue detenido luego de apuñalar y dejar gravemente herida a su ex esposa, que es una ciudadana albanesa. Llegaron hace 20 años a Chile y desde entonces la pareja, conformada por el griego Panagiotis Sokas, de 59 años, y la danesa Brunhilda Limay, de 44, ya tenía un historial de violencia intrafamiliar, por la cual el hombre debía cumplir con la medida cautelar de no acercarse a la mujer y sus 4 hijos. Sin embargo, pasando por alto lo impuesto por la ley y cegado por la rabia, el domingo siguió a su ex mujer hasta las afueras del Mercado Central, lugar donde a eso de las 4 de la tarde decidió abordarla provisto de un cuchillo y apuñalarla en más de 8 oportunidades. La enfrenta en primera instancia, tiene una discusión, él va premunido de un arma cortante, la cual extrae en forma sorpresiva y la ataca violentamente, propinándole a lo menos 8 heridas
corto penetrante en la región torácica, cuello y abdominal. Poco le importó que a solo pasos de allí se encontrara un punto policial donde Carabineros asistió oportunamente a la mujer, quien quedó gravemente herida. La sangre le brotaba de esta parte de aquí, como que le tiraba. Estaba mal la señora. El caballero lo tomó detenido Carabineros, se lo echó al tiro a la patrulla. Certeras estocadas en el tórax y cuello que hasta ahora la mantienen en riesgo vital en la posta central, mientras el sujeto fue formalizado por el 7º Juzgado de Garantía por el delito de parricidio frustrado. Eso a la espera de la evolución de la mujer que, dada la gravedad de sus lesiones, podría tener un fatal desenlace. Les vamos a contar que delincuentes asaltaron un banco Santander donde un guardia resultó herido. Los delincuentes no solo intimidaron a los empleados del banco, sino que también a los clientes. Y como la bóveda donde estaba guardada el dinero estaba fuertemente blindada, los ladrones terminaron robándole a los clientes. Lo que parecía ser una jornada más de rutina bancaria concluyó entre balazos y heridos en la comuna de Quilicura. Un asalto con signos cinematográficos, cuyos 6 sospechosos ingresaron al Banco Santander de Américo Vespucio con 5 Norte, cargando un fusil M16 y cubriendo sus rostros con máscaras que aludían a la película Vendetta. En pleno asalto, los antisociales dispararon contra los cajeros, pero también hirieron de gravedad al vigilante privado del recinto, quien trató de detener el robo. A las 9:45 de la mañana de este lunes, a bordo de un vehículo, 6 sujetos ingresaron al Banco Santander y amenazaron rápidamente a los clientes que se encontraban en el interior y a los trabajadores que cumplían sus funciones en el lugar. El vigilante privado, identificado como Rodolfo Donoso, de 44 años, trató de intervenir en el robo, pero fue baleado por uno de los delincuentes. El funcionario recibió 2 disparos certeros en su cuello y en su pierna derecha. Los 6 ladrones intentaron ingresar a la bóveda y a las cajas del banco, pero no lograron hacerlo. De hecho, hubo un momento en que usaron el poderoso fusil contra los cajeros, disparando contra el vidrio blindado. Ante la impotencia de no poder extraer todo el dinero que querían, amenazaron a 2 clientes que se encontraban en el lugar y que habían terminado de girar dinero. A estos les robaron alrededor de 100.000 pesos, por lo que después de eso se dieron a la fuga. Pero fue terrible en el fondo porque eran muchas personas y los armamentos eran armamentos súper grandes, entonces, ¿qué más voy a hacer? ¿Discutieron o solamente fue disparar? No, solamente disparar y gritar. El vigilante privado, quien cumplía funciones de seguridad desde hace 5 años en este banco, fue rápidamente trasladado hasta el Hospital San José, en donde fue intervenido y se encuentra fuera de riesgo vital. Lo que le llamó la atención a la policía es el uso de esta poderosa arma de fuego, un fusil de guerra que no se acostumbra a que esté en manos de grupos de delincuentes. Por esto mismo es que efectivos del OS9 y de la sección de investigación policial se encuentran restaurando la dinámica de los hechos y tratando de individualizar a los asaltantes. Por su parte, Carabineros de la 39 Comisaría de Quilicura ya desplegó un intenso operativo para detener a los antisociales, de quienes se sospecha que habrían participado en un robo a otro banco durante el año pasado, bajo un mismo modus operandi. 6 enmascarados, sumamente violentos y repitiendo su delito bajo amenazas e intimidando a los trabajadores para lograr su único cometido: robar todo el dinero posible. Ayer temprano le contábamos de la muerte en extrañas circunstancias del exgerente de Blanco y Negro y de Casinos Monticello también, George Garcelon. Finalmente, la Brigada de Homicidios de la PDI termina informando que supuestamente esta persona habría fallecido por un suicidio por precipitación. Esto significa que él se habría lanzado desde el piso 15 y hablamos todo en condicional por ahora de su casa, que es un departamento ubicado en Vitacura. El exgerente de Colo-Colo y de los Casinos Monticello muerto en extrañas circunstancias. Un deceso inesperado de uno de los empresarios más reconocidos de la escena nacional. Un personaje que se atrevió a emprender en negocios que no habían sido explorados, como cuando se atrevió a impulsar las sociedades anónimas en el fútbol durante el 2005. Según los antecedentes que maneja la Policía de Investigaciones, momentos antes de morir, los vecinos habían escuchado una violenta discusión entre George Garcelon y su esposa, con quien vivía en el piso 15 de un departamento ubicado en Vitacura. En ese momento, y por razones que la Brigada de Homicidios investiga, el empresario cayó desde el balcón y falleció instantáneamente.
El hombre de 61 años se hizo conocido luego que participara en la salida a la bolsa de blanco y negro, un paso importante para el club, pero del que se cansó debido a la fuerte exposición mediática que vivía. Dentro de su larga carrera empresarial, destaca participaciones en importantes organizaciones, como cuando estuvo a cargo del Grupo Edwards y el emprendimiento de una cadena de retail nacional. En este video se ve al emprendedor mostrando a la prensa la restauración de uno de sus casinos que sufrió serios daños durante el terremoto ocurrido en febrero de 2010. El 10% se destina a la Municipalidad de San Francisco Mostazal y el 10% al gobierno regional de la sexta región. Obviamente durante el periodo que nosotros estemos cerrados, no están nuestros ingresos, no podemos hacer esos aportes. El empresario estuvo bajo el mando de los casinos Monticello hasta septiembre del año pasado. Después de esto, según indican sus cercanos, se dedicó al tiempo libre luego del agotador trabajo en estos recintos. La Policía Civil se encuentra investigando lo que denominan una muerte en extrañas circunstancias y restaurando los momentos previos al hecho fatal que le quitó la vida a George Carcelón. Abusos sexuales contra menores de edad en el sector oriente de la capital. Estamos hablando del exclusivo colegio Tanálaser, donde un ex profesor de educación física está siendo acusado de abusar de un alumno de prekinder. Ponga atención a las figuras a las cuales él se enfrenta: violación, abuso sexual reiterado y producción de material pornográfico infantil. Este lunes, el abogado Mario Chilling presentó una querella en contra de un profesor de educación física del Colegio Dunalastiar de Las Condes por los supuestos delitos de violación impropia, abuso sexual reiterado y producción de material pornográfico infantil. La víctima sería un menor de solo 4 años que cursa prekinder en el recinto educacional y sería el mismo quien reveló los vejámenes el cual habría sido sometido. Sin embargo, fue el director del establecimiento quien denunció el pasado 10 de octubre al docente. El abogado indicó además que se reunió con los apoderados y están analizando entablar una demanda colectiva en contra del colegio. Muchos de esos padres estaban apesadumbrados y con sintomatología de abuso de un profesor de educación física que estaba prestando labores en ese recinto educacional. Los niños relatan que el profesor les hacía grabar sus partes genitales, además de tocarlo y tener penetración por la vía oral. Casos como este nos recuerdan el del Jardín Infantil Hijitus de la Aurora en Vitacura, donde Juan Manuel Romeo Gómez, profesor de computación de 35 años, es el único imputado por abusos sexuales y violación en contra de menores. Investigación que aún está en curso y en la que Chilling también representa a muchas familias afectadas. A esto se suma la denuncia interpuesta por el abogado, quien representó a los familiares de una joven de 17 años, quien acusó haber sido violada en octubre del año pasado durante una fiesta por 4 de sus compañeros. Delito que no tuvo inculpados, ya que los 4 involucrados se acogieron a la inmunidad diplomática porque son hijos de funcionarios germanos. De verdad que ante este tipo de noticias dan ganas de profundizar y de conversar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este país? Es que lisa y llanamente se desató la costumbre de denunciar cosas que antes no se denunciaban. ¿O qué? ¿Habrá tiempo para tratarlo? Vamos a ir con nuestra unidad móvil, que está a cargo de Bárbara Antillanca, como siempre, que nos va a contar de coletazos de una elección que sigue dejando comentarios a su paso. ¿Cómo estás, Bárbara? Buen día. Así como está Patricio, José Miguel, muy buenos días. Bueno, ayer la verdad es que fue un día de bastante celebración para algunos y de volver a la normalidad o a su vida cotidiana para otros. Sin embargo, en la comuna de Renca se vivió una situación bastante anormal o bastante particular, por decirlo menos, partiendo por la denuncia de algunos candidatos a concejales. Ojo, candidatos electos y no electos, quienes denuncian que hay una pérdida de más de 8.000 votos en esta comuna, específicamente en la comuna de Renca. 8.000 votos que aparentemente se habrían perdido y que por supuesto tendrían bastante incidencia en los resultados de la contabilización de los escrutinios. Asimismo, ellos aseguran que hay una serie de incongruencias entre la información que estaba en las actas con la cual se contabilizaron los escrutinios y la información oficial que finalmente fue entregada al CERVEL. Una denuncia a la que además se sumó incluso la diputada María Antonieta Sá de la comuna de Lampa, quien viajó hasta Renca para sumarse a esta denuncia, asegurando que en su comuna, en Lampa, insisto, también se vivió algo similar, donde aparentemente se habrían perdido más de 5.000 votos. Por lo mismo, ellos piden al CRISEL que se realice una vez más la contabilización de los votos para asegurarse de que esto se realizó bajo completa normalidad. Y mientras esto ocurría
en algún sector de la comuna de Renca, en otro sector específicamente en las intersecciones de las calles Domingo Santa María con Jaime Guzmán. Un grupo de más de 100 personas se tomaron las calles de esta intersección, impidiendo por supuesto el paso normal del tránsito, y además instalaron diversas barricadas como una especie de funa, de protesta a la actual alcaldesa de esta comuna, Vicky Barahona, quien por cierto volvió a salir electa, acusándola de intervencionismo electoral. Por supuesto, como ustedes pueden ver en pantalla, tuvo que llegar hasta este lugar personal de Fuerzas Especiales de Carabineros para poder disipar a toda esta masa que, como les decía, se tomó las calles durante la noche. Conversamos con algunos de los candidatos que aseguran o que dan cuenta sobre esta denuncia. Escuchemos lo que nos dijeron. La página oficial entrega una cierta cantidad de votos en alcalde y una cierta cantidad de votos en concejales, donde hay una variación alrededor de 7.500 votos. Entonces eso ha provocado un descontento en la comunidad de Renca, propiamente tal. ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchas interpretaciones. Una de ellas, o se perdieron votos, la otra puede ser, aparecieron otros votos. Entonces ciertamente necesitamos que haya una información oficial donde se produzca el esclarecimiento. Faltaban 8.000 votos. Eso es lo que pasó. Pero esa es la denuncia de ellos. Es la denuncia de ellos, que se canalizó a través de otro sistema, pasó. Pero por lo menos no hay nada raro en los votos, no hay votos alterados. Claro, de ahí salió el asuntito que faltaban 8.000 votos de diferencia. La única irregularidad que ocurrió fue que un muchacho de un colegio Cumbres Oriente, parece que, llegó con los sobres abiertos, pero los abrió por error. La información del Ministerio del Interior dice 40.000 votos de alcalde y 32.000 de concejales. Entonces la primera cosa que nosotros empezamos a revisar como candidato a concejales fue lo de los votos concejales, que es lo que se está escrutando ahora. No hay consistencia entre las actas de las mesas y de los colegios con la información que tiene el Ministerio. Y hay unas diferencias que son realmente abismantes. O sea, hay un candidato en particular que de repente tiene 4 votos en el acta y en el sistema informado al Ministerio del Interior tiene 35, 25, 20. Lampa, por ejemplo, hay 5.000 votos perdidos, porque se votaron votos de concejales, hay 12.478 y de alcalde 17.219. Pero los votos físicamente, los 5.000 votos que tienen que estar, porque si eso fueron 17.000 electores y le pasaron los 2 votos, tienen que estar consignados como en blanco, como nulo, en fin, y no están. Se ha visto una serie de irregularidades que son escandalosas. Hoy día, a partir de mañana, vamos a solicitar al Tribunal Electoral Metropolitano que se realice nuevamente el proceso electoral municipal completamente en la comuna de Renca. Tenemos algunos concejales entonces que realizaron esta denuncia. Algunos hablan de 7.500, de 8.000 en el caso de Renca, de 5.000 en el caso de Lampa, según denunciaba la diputada María Antonieta Sassi, que bueno, ellos firmaron una carta para que el Tribunal de Elecciones durante los próximos días vuelva a contabilizar los votos y quede todo la situación regularizada. Así que esperamos que dentro de las próximas horas se entregue una información oficial y actualizada sobre este conteo de votos. Patricio. Perfecto, Bárbara, muchas gracias. Buenos días. Fuerte la imagen del joven que se cayó, sobre todo porque el tipo está protestando porque el proceso eleccionario democrático en el cual él participa no funciona o no habría funcionado de buena manera. Ese joven está protestando porque en su comuna se pierden 8.000 votos que podrían, por lo menos mínimo, abrir la posibilidad de que la elección se hubiera ido para un lado o para otro. Uno dice de repente la abstención tiene que ver con que los jóvenes se quejan de la represión policial, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, y no puede ser que una persona que esté protestando por un posible fraude sea víctima de la represión de esa manera. Pero bueno, un 60% de abstención tuvimos en estas elecciones. Algunos medios lo presentaron como un fracaso. Básicamente nuestro padrón electoral aumentaba en 5 millones. De todas las personas que tenían derecho a votar, 8 millones decidieron no hacerlo. ¿Fue flojera? ¿Fue desidia? Ponga atención a la siguiente nota. Cerca de un 60% de abstención se registró el pasado domingo para las elecciones municipales de este 2012, estrenando un padrón electoral nuevo y un sistema de votación voluntario. Más de 8 millones de personas habilitados para sufragar prefirieron no hacerlo. De los 6.362.130 votos que fueron válidamente emitidos en las municipales anteriores, el año 2008, este 2012, y con, escúcheme bien, 5.293.819 millones de personas más automáticamente inscritas, solo se emitieron válidamente
5.261.069 votos. ¿La razón? Porque los candidatos no responden a sus necesidades. Que la gente está desencantada con la política, que hoy día los procesos radicados en la estructura política actual no son fiables, no son creíbles y por lo tanto la gente no tiene interés. Yo no voté, no me interesa votar. En realidad yo cambiaría la política general en Chile porque es lo mismo, siempre son los mismos senadores, los mismos diputados, siempre la misma gente. Tú vas a las reuniones de colegio, menos del 20% de los apoderados van. Las juntas vecinales se hacen cargo 10, 20 personas de un total de 200 personas que viven en una población, entonces parte por la desidia de las personas. Para muchos tiene que ver también la implementación del voto voluntario y como este fomentaría la abstención, ya que muchos chilenos por flojera preferirían no ir a votar. Yo creo que la gente desde nuestro lado de la ecuación simplemente decidió no votar por comodidad. Es duro decirlo, pero esa es la verdad. Yo pienso que prefirieron quedarse en la casa. Sin embargo, hay concordancia respecto de que no hay que apresurarse en las conclusiones y más bien debe esperarse que este nuevo sistema cumpla su ciclo. A mí no me cabe duda que el próximo año las elecciones presidenciales y parlamentarias va a votar muchísimo más gente. Entonces van a haber algunos que van a decir, ven, el sistema funciona. Esto hay que evaluarlo en el tiempo. Hay que mirar con mucha atención porque es muy preocupante la alta abstención. Pero mirarlo con atención significa no sacar conclusiones precipitadas, ir a fondo, de ver cuáles son las causas. Y si tú me preguntas a mí cuál es mi sensación, es que las personas que no votaron es porque dudan que con su voto van a poder cambiar algo. Tristes cuentas para las municipales que evidenciaron o bien el poco compromiso cívico de los chilenos o el mal funcionamiento de un sistema que no se revisó como correspondía o definitivamente el desencanto de los chilenos por la forma en que se hace política en nuestro país. Sin embargo, la prueba más fuerte para la inscripción automática y el voto voluntario se vendrá en las próximas elecciones presidenciales, en este próximo 17 de noviembre de 2013. Ya, la abstención claramente es uno de los temas relevantes de esta elección y lo hemos elegido como punto de partida para iniciar nuestra conversación con el sociólogo Alberto Mayol, que está aquí con nosotros. Alberto, muchas gracias por venir. Buenos días. A conversar de este tema. Hemos escuchado que todo el mundo de partida critica y lamenta la baja participación, pero escuchaba un testimonio ahí de una persona que decía... Es un poco síntoma de los tiempos, de lo sí, que nos sucede como país. Él decía asambleas vecinales, reuniones de apoderados, todo con baja participación. ¿Estás de acuerdo? No, yo creo que hay un error de principio, porque la ironía sería entonces, porque tenemos un 2011 con una participación política enorme de toda la ciudadanía, porque hay un momento en que ya no solo marcharon los estudiantes, con una gran activación de los debates públicos relacionados con temas profundos políticamente, desde reforma tributaria hasta asamblea constituyente, ¿ya? Y resulta que la ciudadanía se resta del acto eleccionario en el cual se tendría que cristalizar todo aquello. Por tanto, evidentemente venimos con un ciclo de despolitización previo al 2011, y ahí tiene razón la persona, pero resulta que del 2011 hasta la fecha lo que tenemos es alta participación y de pronto vemos bajo interés en la representación. Entonces, la estructura que tenemos que entender es una estructura distinta. O sea, aquí lo que está pasando es algo diferente que tiene que ver con los procedimientos de representación política y no con los de participación. Entonces, ¿con qué tiene que ver, perdona, José Miguel, tiene que ver con que la oferta es mala? No, tiene que ver con algo mucho más estructural que la oferta, y eso es lo más complicado. La oferta es simplemente que efectivamente los candidatos no sean los adecuados, pero resulta que este asunto va más lejos. Fíjate que todos los resultados, no solo la abstención, sino que incluso los resultados de los que votaron, más o menos siguen la misma lógica. La lógica es impugnar la institucionalidad vigente. O sea, yo no estoy dispuesto a someterme a la institucionalidad vigente, porque yo te digo, flojera, yo te habría reconocido flojera si es que a las 4 de la tarde empieza a ir gente cada vez más y resulta que se dan cuenta que va a haber cola porque se llenó y se van. Claro. Eso es flojera. ¿Ah? Pero resulta que fue una escena absurda, o sea, duró 10 horas esto y era una locura porque nadie iba simplemente. La mesa estaba vacía. Estaba vacía todo el día. Sí, claro. Entonces, este proceso tiene que ver con algo mucho más estructural, tiene que ver con una crisis de las instituciones, tiene que ver con esta crisis que viene siendo vista desde antes. Fíjate que es muy interesante un dato que lo han tomado como para decir que ahora ya ninguna ley politológica, sociológica funciona, porque dicen, aparece este dato de que normalmente cuando hay voto voluntario, ¿ya?
los que más votan son los que tienen más dinero. Y aquí pasó lo contrario. Pero lo que está detrás de eso es que aquellas ciudades que son más grandes, aquellas comunas que van más adelante en el proceso de modernización, en el proceso de evolución de la sociedad, son aquellas que votaron menos. O sea, esto es un elemento, un fenómeno emergente que puede ser cada vez más intenso todavía, ¿ya? Y que tiene que ver con la calidad de la información. O sea, los ciudadanos más informados de Chile fueron a votar menos. Y eso es una señal muy potente de que aquí hay una raíz de un fenómeno de malestar y estamos viviendo una era de impugnaciones. Y esta era de impugnaciones significa, por ejemplo, que cuando vamos a elegir alcalde, preferimos elegir al que no es incumbente, al que no estaba en el cargo. Preferimos elegir al que viene desde afuera, ¿ya? Y eso es otra forma de impugnar la institucionalidad vigente. Sí, mira, te quiero invitar para entrar en la lectura de lo, porque aquí sacan múltiples lecturas, todos son ganadores, a ver qué sucedió el día después con muchas personas que acceden a cargos municipales y que marcan además una tendencia en cuanto a votación. Recuperó la Concertación muchas comunas, ganó en otras donde no se esperaba, así que veamos qué pasó el día después. Fueron las grandes ganadoras de la jornada eleccionaria capitalina que en su caso se preveía como extremadamente complicada. Las emblemáticas comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa contarán a partir de diciembre con 3 alcaldesas. En Santiago, el UDI Pablo Salaquet, quien buscaba su reelección, debió asumir una dura derrota ante la PPD Carolina Toá, que se alzó con la victoria al obtener un 50,63% de las preferencias frente al 43,89% del actual edil. Luego de las celebraciones que se extendieron hasta la madrugada, la flamante alcaldesa electa decidió visitar el Matadero Franklin, donde fue recibida como una verdadera estrella de cine. Muestras de cariño que fueron agradecidas por Carolina Toá, quien se refirió a los desafíos venideros, agregando que se reunirá en los próximos días con Pablo Salaquet, quien luego de la derrota la felicitó y brindó todo su apoyo. La mayoría de nuestras candidaturas surgieron de primarias. Así es. Trabajaron fuertemente detrás de un programa. Trabajamos con participación y así queremos trabajar también a partir del 5 de diciembre en cada una de nuestras municipalidades. Para muchos fue una de las grandes sorpresas. El RN Pedro Sabat aparecía como el gran favorito para seguir por 4 años más al mando de la alcaldía de Ñuñoa. Una nueva derrota para la coalición que debió ver cómo Maya Fernández del PS se imponía por un mínimo margen. Fue una lucha voto a voto que culminó con un 44,90% contra un 44,77%, es decir, tan solo 92 votos de diferencia que le permitieron a la nieta de Salvador Allende llegar hasta el municipio. Nosotros nos daban por derrotados mucho antes de competir, inclusive. Fue una de las comunas en las cuales no estaba en los cómputos que podría haber una pelea, no una pelea, no me gusta decir, pero que estuviera cercana a los dos candidatos. 2 comunas en donde los actuales ediles reconocieron su derrota y felicitaron a sus contrincantes. Una situación diametralmente opuesta a lo sucedido en Providencia, donde la lucha no estuvo exenta de violencia y donde las descalificaciones estuvieron siempre a la orden del día. Una dura derrota para la alianza que, al igual que en Ñuñoa, perdió a uno de sus históricos. El UDI Cristian Lavé, con un 43,93%, dejará el cargo en medio de la polémica para dar el paso a la independiente Josefa Errázuriz, que se alzó con la victoria al conseguir sumar un 56,06% de los votos. Triunfo con palabras dedicadas a su recientemente fallecido esposo y a su rival, que aseguró que triunfó la comunicación y no la gestión. Salaquet y un militante de su misma alianza, Pedro Sabat, ambos caballeros de tomo y lomo, fueron y felicitaron. Él se empacó, se guardó, y eso es una demostración que los vecinos de Providencia, que soy su representante porque soy la presidenta de la Unión Comunal, es lo que él no respeta. Triunfo de la oposición y del género femenino, que además sumó en Peñalolén a la DC Carolina Leitao. Pero más allá de las victorias obtenidas por mujeres, también hubo otras batallas como la que se libró en Independencia. Ahí otro histórico, el RN Antonio Garrido, debió probar el amargo sabor de la derrota. Tras 16 años de gestión, el exboxeador debió soportar un duro golpe tras caer ante su eterno rival, el socialista Gonzalo Durán. Que hicimos las cosas con mucha transparencia, con mucha honestidad, que la hicimos sin descalificación. Triunfos que se prolongaron en Maipú y Huachuraba, donde el DC Cristian Vítore y el PPD Carlos Cuadrado obtuvieron una holgada victoria que fue celebrada por toda la oposición, que volverá a estar al mando de varias de las comunas más emblemáticas de la capital.
Seguimos en Hora 7 con Alberto Mayol, sociólogo, un poco analizando estas elecciones. A ver, en este momento tenemos más ciudadanos que van a quedar bajo alcaldías de la Concertación que de la derecha. Siempre se habló que la Concertación, después de haber perdido, como que se había desarmado, que no tenía discurso. ¿Por qué crees tú que la gente vuelve a este conglomerado? Mira, es bastante simple y aquí la Concertación tiene que tener mucho cuidado en cómo lee estos datos. Primero, no olvidemos nunca que si esto fuese un libro, todo el cuerpo de texto estaría escrito sobre el tema de la abstención y solo una nota al pie diría, bueno, y dentro de los que votaron, quienes ganó fue la Concertación. Espérate, entonces, te tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Esta alta abstención le quita legitimidad a quienes salieron elegidos, a quienes fueron a votar, a este proceso? O sea, ¿de qué manera? El sistema entero queda puesto en cuestión, porque claro, hoy día estamos con la elección y el interés de quienes quedaron elegidos, pero pasado mañana, ¿ya? Cuando hay problemas relacionados con tu comuna, cuando hay problemas relacionados con tu consejo, cuando eventualmente te encuentras con algunos casos que generan polémica, no vas a tener el soporte de poder decir yo soy el validado socialmente para este cargo. Eso es bien delicado porque la capacidad, la legitimidad, lo que te entrega es fuerza defensiva, capacidad para enfrentar procesos complicados. Entonces, la Concertación hoy día recibió de los más impugnados, o sea, de este proceso de impugnación, el corazón de la impugnación por los errores que cometió durante el gobierno la derecha, por el tipo de liderazgo de Sebastián Piñera, ha sido la derecha. Y de ahí se concentró la impugnación. Y por tanto esos votos no van a migrar rápidamente desde ahí, qué sé yo, a la izquierda, porque no pueden migrar así. Migran en general hacia zonas más de centro. Por tanto, y a marcas conocidas, digamos, el PS, la ADC. ¿No? Entonces, eso es bastante normal porque en medio de situaciones de gran transformación, igual los ciudadanos se tienden a comportar buscando cierta certeza. No van a migrar a partidos que les parezcan un poquito más extravagantes, extraños, digamos, menos potentes históricamente. Entonces, hay que tener mucho ojo porque la Concertación puede estar viviendo, de hecho, un triunfo que puede ser el canto del cisne. O sea, la Concertación está hoy día, en términos estructurales, en términos ideológicos, en términos de orgánica interna, está destruida. Es un conglomerado que prácticamente está en la UTI. Entonces, objetivamente, creer que porque ganaron una elección que más bien pierde la derecha, y eso es evidente, ¿ya? Resulta que entonces creer que por eso están salvados y están en una situación, están completamente listos para recibir adecuadamente como conglomerado a Michelle Bachelet, eso no es claro. Antes de seguir en el tema de la proyección, de lo que la elección nos entrega como conclusiones, porque además viene una presidencial que viene bien interesante, te quería preguntar, ¿por qué no votaste? Fuera de cámara nos dijiste que no votaste y voy hacia, más que al caso personal, voy a buscar la explicación de por qué no se vota, porque hay un universo de gente tan grande que no fue a votar que las explicaciones son desde las mejores, desde las más fundadas, hasta una que yo personalmente deploro y encuentro pésima, que la he visto en muchas encuestas, que es cuando la gente dice, perdón, en muchas notas de televisión, cuando la gente dice, yo no voto porque mañana igual tengo que ir a trabajar. Eso sí que no lo entiendo, porque no entiendo qué espera esa persona, que el candidato vaya con un saco de plata a su casa a regalarle plata. Tú sabes que ese es el argumento histórico más importante de todos los tiempos. ¿Sabes? Ese es el argumento que tiene 25 siglos. Y tiene que ver con y normalmente ocurre en los sectores más pobres, donde la sensación de que la política no llega a afectar tu vida cotidiana en el fondo, y el símbolo del trabajo es la clave. En mi caso, yo considero que las condiciones de competencia existentes hoy día en Chile son estructuralmente inadecuadas. Es decir, a mí no me importa si en realidad los candidatos son buenos o malos en las condiciones actuales, porque el problema está en las condiciones de competencia. Tienen un sistema de financiamiento inadecuado, con partidos políticos que lavan dinero y que cometen una serie de ilegalidades en el proceso, ¿ya? Y por tanto, si eso resulta que no nos importa, porque en medio de la elección... Perdona, ¿cómo se da eso del lavado de dinero? Porque los partidos políticos declaran mucho menos, ¿ya? De lo que realmente gastan. Entonces tienen que lavar plata. ¿Ya? Tienen que esconder la plata y hacerla pasar en negro, qué sé yo, y eso se hace. Entonces, los partidos políticos cometen ilegalidad en este proceso. Los partidos políticos resulta que además votaron por una ley de voto voluntario que lo único que hace es poner menos exigente al sistema político. O sea, los ciudadanos nos ponemos menos exigentes porque total no nos obligan a ir. Si nos hubiesen dicho, esto es obligatorio, nosotros habríamos dicho, ya, ok, si es obligatorio, yo le voy a pedir 3 o 4 cositas. ¿Ya? Porque yo no voy a ir a votar en estas condiciones. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el tema del binominal.
O sea, por ejemplo, yo quiero que cambien el binominal, porque en esta elección no influye, dicen, pero eso es falso, porque el sistema binominal articula el sistema de pactos, por tanto influye en cualquier tipo de elección. Entonces, resulta que el binominal, tener un sistema de financiamiento completamente inadecuado, donde tienes candidatos a concejales, por ejemplo, que gastan 100 millones de pesos en una campaña, donde jamás van a recuperar esa plata. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué intereses defienden? ¿Ya? Entonces, hay un problema mucho más estructural, y a mi juicio, mientras no haya condiciones estructurales, ¿qué probabilidad tiene un ciudadano cualquiera de presentarse candidato a alcalde o a concejal con un buen trabajo, con un buen programa, ¿ya? Si resulta que lo que necesita fundamentalmente es plata? Pero, me da la sensación que todavía no respondes la pregunta. ¿Por qué no votaste? No, por eso, porque si yo viera que no hay binominal, que tenemos voto obligatorio y que tenemos un sistema en el cual el sistema de financiamiento de campaña es suficientemente transparente y ojalá sin influencia de grandes recursos privados, y por tanto los políticos no son deudores de los empresarios, ¿ya? Yo en ese caso considero que estamos en condiciones de representación adecuada y por tanto yo voto. ¿Y si hubieras votado nulo, por ejemplo? No, porque tú ahí validas el sistema. Dices en el fondo, estoy enojado con los candidatos, pero validas el sistema. Perfecto. Bueno, hubo ganadores, hubo perdedores. En esta elección se dice que los candidatos que perdieron fue porque no supieron llevar su mensaje hacia los electores. Solo la derecha tiene 121 alcaldes, una cifra bastante baja. ¿Quieres saber qué pasó con los perdedores al día siguiente? Vea la siguiente nota. Pese a las tristes cuentas que se sacan de las elecciones municipales en cuanto a la participación cívica de los chilenos, los claros vencedores y que exhiben hoy números azules fueron los partidos de la Concertación, que lograron arrebatarle a la Alianza al menos 4 de las comunas más emblemáticas del país. La derrota de Cristian Lavé a manos de la ex dirigente social Josefa Errázuri fue la más insigne de todas. Lavé, pese a reconocer la derrota, aún tuvo duras palabras para su contrincante. Creo que aquí como que siento la sensación de que venció de nuevo la serpiente del paraíso. O sea, nuevamente, los encantos de las cosas inocuas, de las cosas que no tienen que ver con los resultados tangibles, es lo prima. Otro de los emblemáticos y que también lideraba una de las alcaldías pertenecientes al Círculo de Fuego durante las marchas estudiantiles fue Pablo Salaquet, alcalde por Santiago, quien sufrió una abultada derrota ante la representante del PPD, Carolina Toá, por una diferencia de un 50,63% para Toá versus un 43,89% de los votos para Salaquet. La ahora alcaldesa electa fustigó la soberbia con que se manejaron las campañas municipales de los representantes del sector de gobierno. Cuando hablemos con seriedad y con respeto por la gente, porque la gente si no también sabe exigir y sabe pasar esas cuentas efectivamente. Te deseo de todo corazón que te vaya súper bien estos próximos 4 años en Santiago y espero juntarme contigo los próximos días para poder entregarte todo lo que yo hice y que a ti que te vaya mucho mejor aún. En la tienda de Renovación Nacional reconocen la derrota, aunque aseguran que no pasa por factores de partido, sino por errores personales específicos, lamentando episodios de exceso de triunfalismo por parte de algunos, haciendo alusión a la supuesta celebración que Salaquet tenía preparada junto al precandidato presidencial Lawrence Goldborn desde el balcón del edificio municipal. Hay datos personales, hay errores individuales, pero que no alcanzan a justificar una inhibición del electorado del nivel que hemos visto. El episodio del balcón, triunfalismo excesivo, por dar una idea. Hay otros casos parecidos. Nosotros aquí ganamos por mucho. Resulta ser que o salieron raspando o perdieron. Los vencedores deberán asumir sus funciones edilicias a partir del próximo 6 de diciembre, mientras que los vencidos tendrán que reinventarse, seguramente en otros puestos políticos mientras tanto, pues es muy probable que en 4 años más volvamos a ver al menos a algunos postulando nuevamente. Estamos viendo reacciones, coletazos de las elecciones del día domingo y comentándolas junto al sociólogo Alberto Mayol, que está aquí con nosotros. Nos quedó dando vuelta cuando hablaste del financiamiento de los partidos, que te parece que es una condición que debería claramente mejorarse, y de cómo lo hacen hoy, cómo se las arreglan hoy, con un tope legal que claramente es vulnerado. Eso está a la vista de todos. Sí, digamos, claro. Nadie cree que el presupuesto legal se respete en comunas como Maipú, como Las Condes, como Ñuñoa, donde hay campañas escandalosamente grandes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo me quedé con la duda cuando dijiste
lavan dinero, para poder hacer la campaña lavan dinero. ¿Y cómo hacen eso? No, porque en el fondo todo funciona paralelamente y después ven qué es lo que van a declarar. O sea, el asunto es al revés. No es que meten al sistema formal ya todo su gasto y después dicen aquí tenemos que cortar de aquí para acá. Claro. Sino que todo lo hacen por fuera, digamos, y después dicen vamos a declarar esto, otro, qué sé yo. Y como no hay sistemas, sería súper fácil de detectar. O sea, porque no es un sistema muy sofisticado. Ya aquí no está las grandes industrias del lado de dinero mundial, digamos, metidas haciendo esta cuestión sofisticadamente. Esto es bastante rudimentario, bastante simple, ¿ya? Y simplemente es cosa de ir a revisar bien los datos y se va a notar. Lo que pasa es que obviamente nadie revisa porque son las mismas autoridades, son incumbentes. Entonces no... Legalmente, si soy, por ejemplo, una cadena de supermercados y apoyo a un alcalde, ¿tengo obligación legal de declararlo en alguna parte? ¿Lo hago bajo la mesa? ¿Cómo se hace hoy? Las donaciones tienen que ser declaradas. ¿Pero son declaradas? No son declaradas porque además como hay topes además a las donaciones, para efectivamente evitar los grandes intereses, entonces las donaciones no son declaradas. Y por tanto ahí concurren por los dos lados los problemas. Es que además el problema es el financiamiento privado. O sea, yo en este sentido soy bien radical y yo sé que es muy impopular lo que voy a decir, pero a mí me parece que el financiamiento tiene que ser exclusivamente público. ¿Exclusivamente público? Exclusivamente público. O sea, la gente dice, ¿pero cómo voy a financiar? Bueno, justamente porque la forma en que el candidato sea suyo es que todo se lo debe a usted. En cambio, si no, se lo va a deber a otro. Y va a tener que responderle a ese. ¿Usted qué es? Si usted no le está pasando la plata para que haga su campaña. Obviamente con límites establecidos. Imagínate lo interesante que todos los candidatos tengan las mismas condiciones y la misma cantidad de plata para poder hacer sus campañas. Ya, pero tengo que ser un poco abogado al diablo. Si supongamos que hacemos que el financiamiento sea público, me da la sensación de que este lado de dinero podría seguir sucediendo finalmente paralelo y tendríamos no solo nosotros entregándole dinero a candidatos que además van a conseguir dinero por fuera. Porque es mucho más fácil regular el hecho de que no haya un solo peso privado en una campaña que regular el hecho de que se cumpla un límite privado. O sea, el límite privado se puede pasar fácilmente. En cambio, radicalmente tú estableces que no puede entrar un peso. No puede haber ninguna plata privada, ¿ya? Y tú puedes decirle, incluso tú puedes decirle, mire, ¿sabe qué? Todos los candidatos van a tener tantos letreros, tantas cosas, y yo se los imprimo. O sea, ni siquiera usted tiene que mover la plata. Usted me pasa a mí y el Estado lo imprime y listo. Alberto, pero en estricto rigor, ¿cómo se hace eso? Si hoy dices tú que la ayuda privada o la donación privada se pasa bajo la mesa, en estricto rigor, cuando hubiera una ley, ¿quién va a garantizar que eso no va a suceder? No, porque el punto es, si tú no puedes producir materiales nuevos, si tú no puedes... la regulación es muy simple. Por ejemplo, si tú no puedes producir ningún material que no haya pasado por el sistema público, entonces, efectivamente, tú llegas con un material nuevo y nada. Tú puedes salir a hacer calle, el cara a cara como quieras. Y ahí puedes trabajar todo y dejar todo en la cancha. Pero esa es una condición de igualdad para enfrentar las situaciones de poder. Lo que hay en Chile es una radical desigualdad. O sea, hay muchos candidatos acá que nosotros no los conocíamos hasta 5 minutos antes, ya no habían tenido ningún trabajo en las comunas, no habían ningún trabajo, aparecen, ya, y con un buen financiamiento, porque vienen de centros de estudios afines a los partidos, qué sé yo, con un buen financiamiento salen y quedan listos para ser alcaldes la próxima vez, cuando son concejales, quedan en condiciones para entrar en las grandes cúpulas políticas, y resulta que nosotros ni nos enteramos. Alberto, nos pilló el tiempo, tú también tienes compromiso, pero antes que te vayas tengo que preguntarte brevemente, ¿qué proyecta esto hacia la presidencial? ¿Esto significa que la Concertación quedó en muy buen pie y que posiblemente va a ganar la elección presidencial? Mira, el asunto es más estructural. Lo que proyecta, primero, esto proyecta dos cosas. Uno es el hecho de que viene a consolidar un proceso social y político que viene ocurriendo desde el año 2011, que tiene que ver con las movilizaciones sociales, con la incorporación de una agenda pública dominada por los temas instalados por la ciudadanía, que es algo inédito en los últimos años en Chile, y generando que el Congreso sea un buzón y no tenga ninguna importancia. Y en tercer lugar, la aparición de esta elección que consolida que más que consolidar una nueva figura, un nuevo paradigma de funcionamiento, lo que hace es cuestionar el anterior. O sea, todo deja de funcionar como funcionaba y va a hacer una nueva lógica. En este marco, en las condiciones actuales, efectivamente la Concertación se ve mucho más firme, sobre todo por la potencia de Bachelet y en el fondo por la incapacidad de la derecha de haber levantado un liderazgo y por la destrucción total del liderazgo de Goldberg en esta pasada, que evidentemente es el gran perdedor en ese sentido, con miras a futuro. Pero el próximo año es un año de mucha energía política. El próximo año hay fallo de La Haya, lo que le conviene a Andrés Alaman y no le conviene a Bachelet.
porque Chile va a ir mal y Bachelet fue la que diseñó la estrategia de defensa, y cuando vienen momentos más complicados, las figuras con más peso político como Alamán pueden verse favorecidas, ¿ya? Yo creo que Alamán corre con ciertas ventajas en ese sentido para el próximo año dentro de la derecha. Nos vamos a enfrentar a una elección presidencial muy, muy importante. Nos vamos a enfrentar probablemente a presiones por reformas. O sea, ya están saliendo algunas presiones por reformar algunas cosas y por tanto van a tener que enfrentar en pleno escenario de campaña esas presiones y meterlas en los programas y qué sé yo. Y además son los 40 años del golpe. Entonces nos enfrentamos a un escenario que es muy, muy, muy potente, y yo creo que en ese escenario no podemos decir que hoy día haya claridad respecto a lo que va a acontecer. Alberto, se tiene que ir a hacer usted su contacto telefónico para analizar, con Holanda va a analizar lo mismo, ¿no? Sí, vamos a hablar de las elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros, que la fuerza lo acompañe. Y nosotros lo vamos a dejar bien informado en esta síntesis nacional. El domingo, mientras todos los ojos estaban puestos en las elecciones, un hombre de nacionalidad griega apuñaló en más de 8 oportunidades a su mujer frente al mercado central. Certeras estocadas que hasta ahora la mantienen en riesgo vital. Un vigilante privado se encuentra de gravedad luego que fuera baleado por un grupo de 6 sujetos, quienes ingresaron a un banco ubicado en Américo Vespucio con la 5 Norte, en donde pretendían robar el dinero del recinto. Los sospechosos ingresaron cargados con un fusil M16 y armas cortas, manteniéndose a la fuga hasta estos momentos. El abogado Mario Chilling presentó una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra de un profesor de educación física en el colegio Danalastiad de Las Condes por presuntos abusos sexuales reiterados, relaciones sexuales impropias y producción de material pornográfico infantil. Este miércoles en la noche se celebrará en varias partes del mundo la fiesta de Halloween, y en nuestro país no será la excepción. Una festividad que, pese a los pocos años que lleva instalada en el país, se ha convertido en una de las fechas más importantes en ventas para el comercio. Este lunes el CERNAC, junto al ministro de Salud Jaime Mañalich, denunciaron que solo el 23% de los medicamentos bioequivalentes se pueden encontrar en las farmacias, pese a que estos podrían costar 20 veces menos que el de las marcas originales. Diferentes actividades marcaron el día de los principales triunfadores concertacionistas en las pasadas elecciones municipales. Varios de los alcaldes electos se reunieron en un céntrico café para celebrar y conversar de los futuros desafíos que deberán asumir a partir del mes de diciembre. Solo 121 alcaldes a nivel nacional logró obtener la Alianza por Chile, lo que por todos ha sido reconocido como una compleja derrota en estas elecciones municipales. Un rotundo fracaso cívico, así lo califican algunos. Estreno del nuevo sistema de voto voluntario con una abstención de cerca del 60% de los votantes, pese a que el universo del nuevo padrón ascendía a los 5 millones de nuevos sufragantes. IPTV de Movistar, la televisión que interactúa con tus emociones. Contratará al 600-603.000. Movistar. Compartida, la vida es más. Seguimos en el Hora 7 de este día, martes 30 de octubre. Recuerde que algunas cuentas vencen el día de hoy, para que de repente... qué malo el recordatorio. No, pero para que se puede meter a internet, puede ir a un Servipack. Bueno, le damos los titulares de la prensa escrita nacional, que es lo que decidió el Mercurio para llevar en su portada. Empresas responden ante críticas por las encuestas sobre elecciones municipales el día después de los comicios. Expertos dicen que no calcularon abstención. ¿Cómo vas a ser experto si no calculas algo tan importante como la abstención, que es tan importante que llegó a dominar la agenda noticiosa de este proceso eleccionario en todos los días que siguieron? Perdona, José, ¿no será que los diarios se están poniendo el parche porque los estudios más perdidos son los estudios de los dos diarios? De los excelente análisis. Ojo. Dice Camilo Escalona, tras las elecciones, el liderazgo de nuestro proyecto debe ser la máxima amplitud, no solo a la izquierda, sino que a los sectores de centro. E impulsores del proyecto de voto voluntario rechazan reponer la obligatoriedad, porque ahora le echan la culpa a que todo el sistema falló porque la inscripción era automática y el voto voluntario, entonces ahora querrían como eliminar aquello. Bueno,
Vamos a ver la tercera del día de hoy, que viene muy interesante, con algunas frases para el bronce también, que vamos a comentar. RN y UDI, Renovación Nacional y la UDI inician los preparativos para el cambio de gabinete. La alianza pidió una reunión con el presidente para abordar la modificación ministerial. Vocero de gobierno confirmó ayer el inminente cambio que sería antes del 11 de noviembre. Cifras revelan que alta abstención afectó más a la alianza. Alcanza a verse la foto del ex coronel Cristian Lavé. Si mi pasado pinochetista terminó pasándome la cuenta, fue un gran honor, dijo. Y ahí está la imagen del huracán que deja al menos 10 muertos en Estados Unidos, dicen 16, y paraliza la campaña. Es el huracán Sandy y sus efectos. Bueno, la política sigue dominando la agenda noticiosa de los diarios de regiones. Vamos a saludar a Atacama, vamos a leer los titulares del diario de Atacama. El 63% de los copiapinos no votó en las elecciones, es decir, es una cifra más o menos similar a la cifra nacional. Las cifras finales fueron categóricas. En la región de Atacama el porcentaje de votantes llegó solo al 41,4%. Candidata a concejal obtuvo solo 2 votos. El Huasco registró las votaciones extremas de Atacama. Y también Marcos López, hay un sector del Partido Socialista que está en la derecha. Titulares del diario de Atacama. Vamos a ir a Chillán a través de la portada de Crónica. Sarsar evalúa cambios en direcciones municipales. Es el reelecto jefe comunal de Chillán quien rayó la cancha, cuestionó a funcionarios que hicieron uso político en horas de trabajo y atacó la inoperancia. Se vienen cambios, parece, en la municipalidad de Chillán. La otra cara, el candidato que recibió solo 5 votos, postulante a concejal, obtuvo votación más baja en Ñuble. Y ahí está su historia. Y el exárbitro internacional chileno Carlos Chandía, le pondremos tarjeta roja a la delincuencia. Él fue como candidato en Coihueco y ganó. Bueno, hemos estado hablando del huracán Sandy, una noticia bastante lamentable. Vamos a seguir informando al respecto, pero también se están viviendo desbordes e inundaciones en Buenos Aires, que está siendo azotado por un fuerte temporal. De hecho, ya murió una persona de 76 años, murió ahogada al no poder salir de su casa. Un temporal de lluvia afecta a la provincia de Buenos Aires desde la mañana de este lunes. Inundaciones y desbordes de ríos provocaron una emergencia vial en la capital argentina que lamentablemente dejó 2 víctimas fatales. Una de ellas, un anciano de 76 años, murió ahogado cuando quedó atrapado en su vivienda mientras el agua inundó su casa. La otra fallecida es una mujer de 30 años que sufrió una descarga eléctrica en su hogar. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina lanzó una alerta por ráfagas de viento que se espera llegarán a los 60 kilómetros por hora. Además, indicaron que las intensas lluvias comenzarán a declinar este martes. A solo una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una encuesta realizada por la Universidad de Washington reveló que el candidato demócrata a la reelección Barack Obama y su competidor, el republicano Mitt Romney, estarían técnicamente empatados. El sondeo realizado entre el lunes y el jueves de la semana pasada le da a Obama una ventaja de 1 punto sobre Romney, 49 a 48, un empate técnico en función del margen de error del sondeo que es de un 3,1%. Sin embargo, el actual mandatario aventaja al republicano entre las mujeres, sector en el que supera a Romney por 11 puntos. Habrá que esperar hasta el 6 de noviembre, fecha en que los estadounidenses acudirán a las urnas para saber cuál será el nuevo presidente de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas sirias bombardearon los suburbios de Damasco y un coche bomba mató a 10 personas en la capital este lunes, el último en una tregua de 4 días que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció que no prosperó. Ambas partes se culparon una a otra por violar el pacto de la fiesta religiosa Eid al-Adha, mediada por el enviado internacional Lakhdar Brahimi, quien pese a todo prometió continuar con esfuerzos de pro-paz. A propósito de lo que sucede en el mundo y este huracán, esta tormenta feroz que está afectando a Nueva York y a sus inmediaciones en Estados Unidos, quería preguntarle a José Miguel Villota, que es un hombre que entiende mucho y lee mucho respecto de la política norteamericana, si es verdad eso que he escuchado y leído de que el huracán le afectaría más a Obama que a Romney. Absolutamente, los candidatos norteamericanos están en este minuto en la recta final, de hecho ya están como cerrando sus argumentos, y la campaña de Mitt Romney es una campaña que según su máximo jefe, que lo ha calificado así en las cadenas
cadenas de televisión, es como una especie de pizarrón que se borra y que se vuelve a escribir. Es decir, han cambiado su discurso muchas veces en el transcurso de la campaña, al punto en que muchas veces los demócratas dicen que Mitt Romney miente y muestran el video de Mitt Romney diciendo una cosa y luego diciendo otra. Entonces, en la votación temprana que se está llevando en varios estados, Obama lleva una ventaja de más de 10 puntos. Entonces, no me extrañaría que así como el huracán Katrina le pasó la cuenta a Bush, la respuesta a esto que está sucediendo en Nueva York le pase la cuenta a Obama. Tenemos una nota al respecto para que se entere de lo que está sucediendo con el huracán Sandy. Véala a continuación. El huracán Sandy llegó a las costas de Estados Unidos y se ha transformado en una super tormenta post-tropical que ha generado inundaciones en distintos puntos de los estados de New York y New Jersey, dejando hasta el momento a 13 personas fallecidas. Las personas que han fallecido se deben a diversos accidentes por caída de árboles, por los fuertes vientos que produce el huracán que llegan hasta los 130 kilómetros por hora. Las ciudades que se han visto afectadas son Pensilvania, Virginia y Carolina del Norte, también afectando a Canadá, específicamente a Toronto. Recordemos que las autoridades norteamericanas evacuaron a más de 375.000 personas en la ciudad de New York para evitar mayores tragedias. La ciudad que nunca duerme sufrió un corte de luz que dejó a más de 3 millones de personas sin electricidad. El huracán Sandy se ha desplazado a una velocidad de 37 kilómetros por hora y tiene en alerta a todas las autoridades de Estados Unidos. Si usted está bien interesado en el tema de cómo afecta la vida diaria en Estados Unidos, lo que está sucediendo con el huracán Sandy, le recomiendo bbcmundo.com, que tiene un minuto a minuto. Vamos a repasar lo que tiene hasta ahora como un resumen de lo que ha dejado la tormenta allí en Estados Unidos. Habla de al menos 16 personas muertas en distintos estados de la costa este de Estados Unidos, 6 millones de personas sin electricidad, tráfico aéreo severamente distorsionado. En Nueva York las aguas subieron 4 metros e inundaron túneles, aparcamientos subterráneos y el metro de la ciudad. El sistema de transporte nunca se había enfrentado a tal devastación, dice BBC Mundo, respecto del paso de Sandy. Vamos a seguir leyendo los titulares de la prensa nacional, los diarios de circulación nacional. Veamos qué es lo que decidió llevar el Publimetro en su portada. Polémica por video hot anticáncer, campaña por amor a las tetas. Ya ha sido vista por más de 400.000 personas y ha generado comentarios en la prensa internacional. Corporación contra el Cáncer de Mama no quiso apoyarla. Ahí vemos fotografías de Nueva York en ascuas por huracán Sandy, que llegó ayer a la costa en un contexto en el cual la campaña presidencial y también del Congreso está en su recta final en los Estados Unidos. Y la historia de la nueva alcaldesa de Ñuñoa, Maya Fernández, es nieta del expresidente Salvador Allende, vivió 21 años en Cuba, es médico veterinaria y superó una profunda depresión por el suicidio de su madre. Mucha gente estaba sorprendida ayer por la salida de Sabat de Ñuñoa. Bueno, Sabat había dicho en una entrevista finalmente que estaba cansado, que no quería. Sí, una declaración bien clara al principio del día de la elección, cuando dijo, no sé si quiera más, creo que es tiempo de preparar a alguien. Me parece que él pensó que alcanzaba a ganar con lo justo y ya preparaba a alguien para salir del municipio, pero perdió a manos de Maya Fernández. La portada de las últimas noticias para hoy. La historia de la firma más loca de las elecciones. En la mesa se rieron mucho, cuenta la joven que inmortalizó a un ratón en su carnet y en el acta de votación. Esa es su firma, la que está viendo usted ahí en pantalla. Huracán Sandy, muertos y caos en Nueva York, también en la portada del del día de hoy. Se agotaron superteles de 84 pulgadas. Hay que tener living grande para que pase televisor, ¿no? Y el parte que le echó a perder el día a Kramer. Vamos a leer ahora los titulares de la cuarta, que también tienen que ver con esa particular firma. El cola pelá más famosa historia tras la firma de Lolita de 19 años. ¿Cómo se dice? El voto es secreto, ¿no? Pero se firma en el libro. Esta firma es la del libro, sí, toda la razón. Perfecto. Es tierno el voto, ¿sí o no? Y vemos Tonka ya no cruza la calle sola. Le pusieron guardaespaldas. Titulares de la cuarta de el día de hoy. Ha provocado alguna risa. Aquí está el chiste de la tercera, que también le va a provocar alguna risa. Hay una imagen de la municipalidad arriba, la nueva ocupante dice, vengan a mi casa, chiquillas, y se ve a, claramente, Cristian Lavé, caricaturizado por Herbie, diciendo, maldición, no era una dueña de casa, era una ocupa.
le tomó la Municipalidad de Providencia. Bueno, reflejando en cierta manera la falta de respeto que el alcalde ha tenido con la ganadora al considerarla como una serpiente del paraíso. Recuerden que Herbie va a presentar en la Feria del Libro su libro Herbie et Orbi. Vamos con el chiste del Mercurio, un chiste de repente un humor un poco negro. Sandy se ve ahí a King Kong agarrado al Empire State. Vamos a revisar el tiempo en nuestro precioso país, cómo van a estar las principales ciudades. En Arica la mínima va a ser de 17, la máxima de 20. En Iquique la mínima de 15, la máxima de 19. En Antofagasta la mínima de 14, la máxima de 17. Y en La Serena la mínima de 11, la máxima de 18. Va a estar nublado en todo el sector norte. Zona centro del país, ahí está Valparaíso nublado, 11 y 18 las extremas. En Santiago 8 y 26, Rancagua 7 y 24, Talca nubosidad parcial 9 y 22. ¿Cómo va a estar el sur en nuestro país? En Concepción, una mínima de 6, una máxima de 20, nubosidad parcial. En Temuco, nubosidad parcial, mínima de 4, máxima de 18. Puerto Montt, nubosidad parcial, mínima de 3, máxima de 15. Y en Punta Arenas, mínima de 6, máxima de 12 y van a haber chubascos. Te recordamos que el pronóstico del tiempo para Santiago dice 26 grados como temperatura máxima para hoy. Hay 14,4 ya hasta ahora, está subiendo la temperatura. Se quedan con Antonella Ríos y con Janine Leal. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Qué descubrió? Que Janine al revés es ninja. Ah, bueno. Ah, está buena. Se explican muchas cosas. ¿Será la...? No sé, pero si ponemos la sílaba al revés, está correcto, no me discuta. Se queda con el excelente matinal femenino Mujeres Primero. Muchas gracias por su sintonía y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.